Bueno, soy Ana Longoni, directora de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía, y estoy aquí fundamentalmente para darles la bienvenida a esta actividad que de alguna manera acompaña, cobija la exposición virtual, la exposición digital que se está haciendo desde hace un par de semanas ante el Umbral, de Clemente Bernat. Hace casi un mes nos encontramos con cientos de fotos que Clemente estaba logrando tomar día a día, en las calles de Madrid a partir del comienzo del confinamiento, de la cuarentena, fotos que tomó de manera furtiva, apelando a su condición de invisibilidad, ya nos explicará cómo, que de alguna manera capturan, nunca mejor dicho, ¿no? este verbo para hablar de este conjunto de fotografías, capturan un momento histórico que ha quedado fuera de nuestra vista, ¿no? Y que logran mostrarnos y también hacernos ver eso que está oculto del espacio público en estos días en el que no podemos transitar fluidamente por él. A partir de ese conjunto le propusimos, en diálogo con Jorge Moreno Andrés, hacer esta exposición virtual que reúne una selección muy acotada de 30 de esas fotografías. Ahí fue clave el ejercicio de conversación que emprendieron ellos dos para este ejercicio de curaduría, de ordenamiento, pero sobre todo de proponer una serie de líneas de lectura, de interpretaciones y de posibilidades de líneas de fuga respecto de esas imágenes, ¿no? De lo que esas imágenes velan, pero también revelan. Imágenes que estremecen por lo que muestran, pero también por lo que esconden, ¿no? Por lo que vuelven evidente, por lo que no se enrostran, pero también por lo que invisibilizan o tergiversan o ocultan. Bueno, muy brevemente voy a presentar a nuestros dos participantes de la actividad de hoy. Clemente Bernat es sociólogo, pero sobre todo es fotógrafo y cineasta documental con una profusa e importante trayectoria, pero también además es editor y ha trabajado especialmente en todas estas disciplinas o en todos estos lenguajes o modos de abordaje, fundamentalmente con temas de la memoria histórica, de la historia reciente en España. Me gusta pensar que sus investigaciones sobre condiciones sociales siempre parten de la premisa de estar narradas desde la singularidad del testimonio. Me parece que eso es una de las claves del trabajo de Clemente, del estar allí, de involucrarse cuerpo a cuerpo con esas voces o esos rostros o esas vidas que está narrando. Y Jorge Moreno Andrés, que es doctor en antropología, fotógrafo y cineasta también, director del proyecto de investigación Mapas de la Memoria de la UNED, y cuyo libro, que fue el motivo por el cual lo conocí hace poco más de un año, El duelo revelado, es una investigación formidable que fue, creo, su trabajo doctoral sobre la vida y la circulación de fotografías en el ámbito familiar, de fotografías de represaliados y de víctimas del franquismo, un libro que ha recibido no solo premios, sino también importantísimas lecturas y que ha tenido una fervorosa acogida. Les voy a contar un poco la modalidad de este encuentro. Jorge y Clemente van a dialogar durante un tiempo, una hora, lo que dé el diálogo entre ellos dos. Van a tener solamente el audio abierto ellos dos para pivotear en esta conversación, y luego vamos a dejar un tiempo para intervenciones de las participantes, de los aquí presentes, con el micrófono abierto para que todas podamos intervenir y preguntar. Esta conversación está siendo grabada y luego va a ser editada y subida a la web del museo también para quedar disponible para los que no puedan estar aquí presentes hoy. Sin más, los dejo con Clemente y Jorge. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero es saludar a todas las participantes. Veo muchas caras conocidas, así que un saludo para todas y para todos. Quiero también, sobre todo, antes de nada, pues tener un recuerdo pues, para las víctimas del coronavirus, que es al fin y al cabo el causante de que hayamos armado este proyecto en colectivo, en el museo,
y de que estemos hoy hablando aquí pues, por las tristes circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Y quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias al museo, muy particularmente a Ana Longoni. Bueno, pues como he dicho, ella es su directora de actividades públicas y es, bueno, es la que de alguna forma lanzó la idea, tuvo la idea, que había esta posibilidad de armar este discurso documental sobre estos tiempos que estamos viviendo. También, por supuesto, agradecer a Jorge Moreno pues, su labor como comisario. Como he dicho, a mi modo de ver, este es un proyecto colectivo en el cual, bueno, pues mi discurso fotográfico, mis fotografías, pues son solamente una pata del mismo, ¿no? Otra de las patas, evidentemente, como he dicho, es el contexto. Y el contexto yo pienso que se lo da el propio museo, la propia Ana Longoni, cuando ve la posibilidad de armar este discurso. Y hay varias cosas que tengo que agradecer, ¿no? Una, pues que fuera capaz ella de responder con una enorme prontitud a una cuestión tan urgente como la que nos ocupa ahora mismo, ¿no? Una cuestión dolorosa y una cuestión que tiene una enorme trascendencia social, como ella misma ha dicho, ¿no? Y otra cosa que quiero agradecer también en lo que a mí me toca, bueno, es que lo pensara incorporando imágenes documentales, ¿no? Que yo es lo que hago habitualmente. Y para mí esto es muy importante, ¿no? Porque de alguna forma habilita el discurso documental. Yo pienso que el discurso documental es muy pertinente, es muy útil, lo lleva siendo durante mucho tiempo. Es pertinente, como digo, en este tema, se mueve como pez en el agua, pero yo creo que el discurso documental en un ámbito como el museístico o como el artístico, bueno, pues llevaba bastante tiempo y muy a menudo pues se ha visto desterrado, ¿no? Entonces, bueno, me parece una gran idea insertar un discurso que es tremendamente eficaz para contar las cosas que nos pasan, la vida de nuestra propia vida, aquello que nos rodea y hacerlo de una forma también que valoro mucho y es de forma íntegra, ¿no? No vamos a entrar en esos terrenos, pero a menudo los discursos documentales se han visto desactivados a la hora de permitir su entrada en ámbitos pues, artísticos o museísticos y bueno, valoro que no haya sido así en este momento, ¿no? Y bueno, la otra pata es la pata de Jorge Moreno, que de alguna forma su trabajo curatorial pues le da sentido y le da cohesión a este proyecto que considero colectivo. Bueno, mi trabajo fotográfico, mi discurso fotográfico habla de la vivencia de la ciudad durante estos días tan particulares de confinamiento a causa del coronavirus, ¿no? Tengo que decir, pues para plantear un poco la charla, que el primer impulso que tuve al hacerlo fue radicalmente emocional, ¿no? Puramente emocional. Y es así como me he planteado a lo largo de mi vida como fotógrafo todos los proyectos que he abordado de forma personal, ¿no? Los encargos profesionales son otra cosa, pero los proyectos que abordo porque a mí me apetece, pues siempre tienen un origen emocional. Es habitual que sea así. En este caso, me he sentido pues, profundamente concernido desde el primer día en que se planteó, en que el gobierno planteó el estado de alarma y el confinamiento en nuestras casas y el paisaje urbano de nuestras ciudades, de nuestra ciudad en particular, de Madrid en este caso, iba a cambiar, pues sentí que esa historia me atraía verdaderamente como un imán, ¿no? Es un tema cercano. Yo, como fotógrafo, siempre me he sentido muy atraído por aquellos temas que me son más cercanos, políticamente, culturalmente, socialmente, quizás porque, bueno, al abordarlos, ahí es donde encuentro pues todos mis fantasmas, digamos, ¿no? Mis miedos, los retos. Es mucho más difícil trabajar en un tema que te toca muy de cerca que en temas pues, que de alguna forma están más alejados o te sientes menos involucrado, ¿no? Entonces este es un tema cercano, es un tema que nos afecta a todos y a todos los que estamos aquí, nos afecta personalmente a todos, nos afecta como sociedad, es un tema doloroso y es un tema también callejero. Me considero un fotógrafo fundamentalmente callejero, así que bueno, de alguna forma esta situación que se planteaba al abordar el estado de alarma, bueno, pues me atraía, como he dicho antes, como un imán, ¿no? Sin embargo, claro, hay muchos temas que pueden tener todos estos requisitos y luego no ser fotografiables. Hay temas que no existen en imágenes, ¿no? Yo creo que los fotógrafos también aquí tenemos que ser humildes, ¿no? Porque hay veces que forzamos la maquinaria pensando que cualquier tema es fotografiable y luego al final lo que hacemos es a menudo
es buscar fotografías o imágenes allá donde no existen, ¿no? Entonces esto me lo planteé y yo creí desde el primer momento que este tema era fotografiable y pensé y decidí que la fotografía, las imágenes documentales podían ser muy útiles a la hora de contar esta historia. Y luego quedaba una fase posterior tremendamente importante, que es un poco con la que me he peleado y me sigo peleando a diario, ¿no? Y es cómo hacerlo, ¿no? Puedes tener el tema, puedes darte cuenta de que es realizable, de que hay posiblemente imágenes, en algún lugar estarán, tienes que buscarlas, pero luego hay cómo tienen que ser las imágenes, ¿no? Yo a la hora de ver cómo tienen que ser las imágenes y a la hora de esa responsabilidad que yo creo que los fotógrafos documentales asumimos, ¿no? Contra otro tipo de lenguaje, siempre me gusta recordar una fotografía de un fotógrafo, una frase, perdón, de un fotógrafo amigo, de Ferdinando Scianna, el fotógrafo siciliano, que dice que, bueno, a la hora de hablar de responsabilidad, ¿no? Dice que una buena fotografía es muy posible, es casi seguro que no mejore el mundo en absoluto, ¿no? Pero una mala fotografía o una fotografía fallida es casi seguro que lo empeora, ¿no? Entonces, bueno, hay que plantearse muy bien qué tipo de imágenes, con qué tipo de imágenes te planteas pues, resolver un tema determinado, ¿no? Y así pues me puse a manos a la obra, ¿no? Como he dicho antes, me considero básicamente un fotógrafo callejero. Creo que la calle es el espacio de la inseguridad. La calle es el espacio del riesgo, es el espacio de la incertidumbre, es el espacio de lo imprevisible, ¿no? Es el espacio donde nos relacionamos con los demás. Y precisamente de esa relación entre todos nosotros, digamos que surge el espacio urbano, ¿no? El espacio urbano surge precisamente de cómo interaccionamos entre nosotros. Y eso es lo que considero que en este momento que estamos viviendo, ha saltado por los aires completamente, ¿no? El espacio urbano se ha roto, no existe, se ha volatilizado, se ha evaporado completamente, y en ese espacio urbano que no existe, bueno, es donde, como ha dicho Ana antes, pues yo he paseado esas calles, digamos, destrozadas, ¿no? Y ahora pues le voy a pasar, después de este planteamiento, le voy a pasar la palabra a Jorge para que hable precisamente del título de este proyecto, que tiene una palabra que a los dos nos cautivó, que fue una idea suya el incorporarla, que es la palabra umbral, porque, bueno, como digo, ese salir a la calle, ahí se plantea ya el concepto de umbral, que es decisivo a la hora de plantear este proyecto. Voy a compartir pantalla con una imagen. Si puedo. Un momento. Vamos a ver. Si quieres, mientras la compartes, empiezo Sí. a hablar, Clemente. Bien. Muy bien. Sí, adelante, adelante. Bueno, buenas tardes y me uno a los agradecimientos de Clemente, ¿no? Esto es un proyecto colectivo. Vale. Y muchas gracias a la iniciativa del Reina Sofía por hacer este tipo de exposiciones tan necesarias como urgentes, y sobre todo a Ana Longoni, que tiene... Yo a veces pienso que debería haber más Ana Longoni en España para pensar bastantes temas, ¿no? Yo pienso en la memoria, en cómo ha trabajado la memoria y en todo lo que hace falta por trabajar aquí en España. Todo este background que trae, toda esta mirada, pues me parece muy pertinente y muy precisa, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, ha sido muy bonito trabajar mano a mano con Clemente, con Ana, pensando en el texto, pensando en qué imágenes, pensando en un relato, ¿no? Cuando te escuchaba, Clemente, y voy lanzando alguna pregunta, aunque ahora vaya a hablar sobre el título, esto de qué es fotografiable, ¿no? A veces uno piensa que para fotografiar las cosas hay que velar otras, ¿no? Y tú has ido, digamos, hemos decidido en la selección que hemos hecho no mostrar algunas imágenes, pero es que tú directamente no has ido a lugares donde, pues a lo mejor tradicionalmente uno podría ir para fotografiar lo que está ocurriendo, ¿no? Pareciera que para poder ver la realidad, para ver algo fotografiable, ¿no? Uno tuviera que desplazarse un poco y dejar ciertos vacíos, ¿no? Para que el espectador encuentre allí y piense allí, ¿no? Bueno, es una pregunta que te lanzo, Clemente, para que luego ahora, si quieres, lo hablamos y tal, ¿no? El título, bueno, cuando empecé a reunir con
con Clemente a ver las fotos, pues enseguida pensamos como una especie de viaje al inframundo, ¿no? Esta cosa que dice que está el espacio urbano roto, pues yo lo pensaba como una especie de laguna estigia, que son las calles desoladas de Madrid, ¿no? Y el título Ante el umbral, la idea de umbral, precisamente define ese tipo de atmósfera, ¿no? Por el que transita Clemente para hacer las fotografías. La ciudad como umbral, como un limbo, como aquel espacio donde las formas no están claras, ¿no? Y limbo es precisamente el título de un poema de Cernuda, del que hemos sacado el título de esta serie, ¿no? Lo leo porque es muy bonito y yo creo que ayuda un poco a recoger el sentido, ¿no? Dice: la plaza sola, gris el aire, negros los árboles, la tierra manchada por la nieve. Parecía no realidad, mas copia triste sin realidad. Entonces, ante el umbral, dijiste: viviendo aquí serías fantasma de ti mismo, ¿no? La idea del umbral, que digamos es heredera en la forma que tengo yo de entenderla del antropólogo Víctor Turner, pues hace referencia al límite, ¿no? Entendiendo el límite como aquellos lugares donde todo está menos claro, donde todo está más poroso, más ambiguo, ¿no? Es tradicionalmente el lugar de los fantasmas, por eso dice Cernuda: serías fantasma de ti mismo si te quedaras en ese espacio, un espacio en el que solo puedes transitar, pero no quedarte, ¿no? A veces en una ciudad el límite suelen ser los arrabales, ¿no? Esos espacios que empiezan a cambiar de orden cuando uno se aleja del centro y se encuentra en las afueras, ¿no? Y allí las leyes son otras y allí todo está menos claro, ¿no? La luz y la claridad que buscan los arquitectos en las ciudades se llena de oscuridad allí justo donde no fueran pensadas, que es en los límites, ¿no? Y pareciera como si esos arrabales hubieran llegado al centro de Madrid y hubiera vuelto las calles familiares, calles extrañas, ¿no? Clemente sale de su casa cuando yo veía las fotografías y me imaginaba que lo que él veía era que alguien había desplazado algo del escenario, ¿no? Y esa cosa familiar se vuelve extraña y amenazante, ¿no? Entonces, todas esas fotografías que mostrará donde la gente está girando, donde la gente no te devuelve la mirada, sino que la gente sospecha de otra gente, pues es lo que convierte un espacio familiar en un espacio extraño, un espacio en el que uno parece que está paseando, aunque sean las 12 de la mañana, a las 4 de la noche por un callejón oscuro, ¿no? Es un poco esa idea del umbral, que luego la podemos pensar desde otras perspectivas, ¿no? Y con esto voy a ir entrando a otro tema que va a hablar ahora Clemente, ¿no? Cuando Víctor Turner utiliza la palabra umbral, la utiliza pensando en rituales de iniciación, en rituales de paso, en el que una persona que va a pasar de un estado a otro está en un momento en el que no tiene forma, está en un momento en el que es ambigua su forma, contradictoria, ¿no? Esa cuestión del umbral, de la frontera, del límite, lo podemos ver si pensamos en los inmigrantes, una persona que ha dejado su país, pero que no ha llegado a este porque no tiene papeles, es una persona atrapada entre dos mundos. Y estos trabajos que hemos trabajado, Ana, Clemente o yo, sobre memoria histórica, cuando pensamos en los desaparecidos, pues son gente en el umbral, son gente atrapada entre dos mundos, ¿no? Bueno, pues Clemente, cuando sale a la calle, está en una especie de umbral, ¿no? Todo se ha llenado de límites y de fronteras, ¿no? Y es como lo que decía, como si el arrabal hubiera llegado al centro de la ciudad y lo hubiera descolocado todo, ¿no? Y en esa situación yo decía en el texto que se huye o se deambula, pero ya no se pasea como antes, ¿no? Pero cuando uno deambula, y esto es lo que dice, lo que va a mostrar ahora Clemente, se encuentra con toda aquella gente que ya vivía en la frontera, que son la gente que vive en la calle, ¿no? Y de repente los turistas desaparecen y las únicas personas que vemos ahora son las que ya vivían allí, ¿no? Y que ahora de repente se hacen más visibles, ¿no? Como si fueran restos de un naufragio, ¿no? Que decíamos con Clemente. Bien. Se has encontrado de repente con todas estas imágenes, con todas estas personas.
Bueno, yo la verdad es que me he sentido muy cómodo, ¿no? Muy cómodo dentro de la incomodidad, ¿no? A la hora de plantearlo todo como dentro de esa palabra umbral, ¿no? A mí siempre me ha gustado la palabra y el concepto de umbral porque, bueno, como has dicho antes, ¿no? Sugiere límite, sugiere cambio. Hay un dentro, hay un afuera, hay un pasado que vamos a dejar atrás, hay un futuro que no sabemos qué nos va a pasar. En todos mis trabajos siempre me han gustado muchísimo las zonas de sombra, las zonas grises, las zonas fronterizas, donde nada es seguro, ¿no? Eso es un poco también contradictorio con el propio lenguaje fotográfico, aparentemente, pero yo me siento muy cómodo ahí. Tampoco podemos olvidar que la propia etimología de la palabra umbral es muy curiosa y muy bonita, ¿no? Que bueno, hay una parte de la etimología que nos remite a lumbre, ¿no? Lumbre como, precisamente como hogar, ¿no? La lumbre es lo propio del hogar, ¿no? El hogar es el espacio privado, el espacio de la seguridad, y precisamente un umbral sugiere ese momento en el cual pues, vamos a dejar atrás esa lumbre, ese hogar, y vamos a salir al espacio desconocido de la calle. Así que, bueno, me siento muy cómodo con este concepto de que has aportado de umbral, ¿no? Porque realmente la ciudad en su conjunto, ahora mismo, toda la ciudad es una enorme zona fronteriza absolutamente insegura, ¿no? Me recuerda mucho también a aquel concepto del no lugar, ¿no? Que, bueno, ha sido muy maleado, ¿no? Durante los últimos años, y ahora realmente, bueno, aquellos espacios, aquellos no lugares de los que habló Ollé, ¿no? Esos espacios sin identidad, ¿no? Esos espacios del anonimato, ¿no? Que él lo planteó con respecto pues a los parkings, los grandes centros comerciales, las estaciones, los aeropuertos. Ahora un poco esta ciudad se ha convertido, todas las ciudades, ¿no? Se han convertido un poco en no lugares, ¿no? En no ciudades, ¿no? En espacios terribles del anonimato, en espacios pues, sin ningún tipo de identidad, ¿no? Últimamente he pensado también en aquella ciudad de Italo Calvino, de las ciudades invisibles, Sofronia, ¿no? Sofronia era una ciudad que estaba compuesta como por dos mitades, ¿no? Y una mitad llegaba un momento que aparecían unos operarios, la desmontaban y se la llevaban a otra parte, ¿no? Y esa mitad pues volvía al cabo de un tiempo, de un año o lo que fuera, ¿no? Yo creo que ahora un poco nuestras ciudades son un poco como Sofronia, ¿no? Nos han quitado una mitad de ellas y nos sentimos absolutamente incompletos, ¿no? Llenos de peligros y de incertidumbres, ¿no? Hay que tener en cuenta, como decías, ¿no? Que hay una diferencia, ¿no? Hay unas paradojas, ¿no? Dentro de lo privado y lo público, ¿no? Que están marcadas por ese umbral del que hablabas, ¿no? Las casas habitualmente eran, como he dicho antes, ¿no? el espacio de la privacidad, el espacio de la seguridad, el espacio de la estabilidad, el espacio de la certidumbre, ¿no? Era el espacio público, y el exterior, como he dicho al principio, bueno, pues es la calle, es el espacio del riesgo, de la incertidumbre, de los peligros, donde cualquier cosa podía pasar, ¿no? Era lo público, ¿no? Sin embargo, ahora el interior de las casas, como ahora mismo lo estamos demostrando en esta charla, se ha convertido en algo muchísimo más público que antes, ¿no? Sigue siendo cierto espacio de la seguridad, pero es mucho más público, ¿no? Y el exterior de alguna forma, más que se ha privatizado, se está viendo sometido a una operación, digamos, de ultra seguridad, ¿no? Está el exterior, lo que era público, está vedado completamente, ¿no? No es estable ni seguro como antes, pero ahora, digamos, que se ha vuelto muy siniestro, ¿no? El espacio público, la calle, ahora mismo está controlada pues por la policía, básicamente, ¿no? Es un espacio absolutamente opaco, siempre. El espacio público siempre ha estado controlado por el Estado, por el poder, porque precisamente al ser el espacio del riesgo y del ejercicio, entre comillas, de la libertad, pues había que controlarlo, ¿no? Pero ahora mismo el espacio público, la calle, el control policial es absolutamente exacerbado. Entonces, bueno, como digo, la ciudad es un tremendo umbral, una tremenda zona de sombra, y como decías antes, ¿no? Yo he atravesado ese umbral y he caminado pues, he caminado con un estado, eso sí que me gustaría decirlo porque es algo que lo he sentido a lo largo del trabajo y lo sigo sintiendo, ¿no? Perplejo, ¿no? He caminado con perplejidad, ¿no? Completamente atónito, ¿no? A mí me ha afectado mucho personalmente, nos afecta mucho el confinamiento dentro de las casas, pero os aseguro que caminar por las calles de una ciudad como Madrid afecta mucho personalmente a tu propia estabilidad, incluso mental, ¿no? Como digo, he caminado atónito, perplejo por una ciudad pues desaparecida, una ciudad sin alma, una ciudad hostil, muy hostil, una ciudad triste, una ciudad casi con un tono elegíaco, ¿no? Como has dicho tú antes,
se podía equiparar a ese inframundo del que hablabas, ¿no? Una ciudad en que, bueno, como se ve en la imagen que tenemos ahora en pantalla, bueno, pues hay sombras fugaces, hay personas que se desplazan de forma absolutamente presurosa y fugaz, y en el que las relaciones entre las pocas personas que hay en las calles, pues casi está presidida, pues como diría, como he dicho antes, ¿no? por la sospecha, ¿no? Hay una sospecha permanente, ¿no? Esas miradas hostiles realmente, ¿no? Detrás de las mascarillas, cuando te cruzas con alguien, son difícilmente digeribles, ¿no? Son, las personas se mueven con una desconfianza y con una seriedad tremenda. Digamos que ahora mismo en las calles no hay espacio para una relación mínimamente afable, ¿no? Ya no digo humorística, ¿no? O sea, se han convertido verdaderamente en un espacio siniestro. Yo, al caminar por las calles de Madrid estos días y a la hora de hacer las fotografías, desde luego no he percibido en ningún momento la ciudad esta del todo saldrá bien, ¿no? Todo saldrá bien. Yo no lo he visto. He visto una ciudad pues oscura, triste, recelosa. Tampoco me he fijado realmente en la ciudad de los aplausos en los balcones, ¿no? He percibido, aunque todo esto realmente, pues como he dicho antes, tenga un tono un poco elegíaco, ¿no? Un poco pesimista, un poco triste, pero es la ciudad que verdaderamente yo he percibido, ¿no? Una ciudad, aunque sea un poco tópico, una ciudad pues apocalíptica, ¿no? Un poco también percibido eso que acabas de decir del descampado, ¿no? El descampado, que es una categoría verdaderamente de espacio del peligro, ¿no? Los arrabales de nuestras ciudades, los descampados, ¿no? El descampado siempre era el lugar donde estabas en peligro, ¿no? Y ahora verdaderamente hay zonas del centro de la ciudad, en este caso de Madrid, las zonas más céntricas de Madrid, podemos hablar pues de Gran Vía, de Callao, de Preciados, de la Puerta del Sol, que son auténticos descampados, ¿no? Entonces son los lugares del peligro y del riesgo, en el cual, bueno, pues el control es absoluto y depende absolutamente pues de la policía, ¿no? Podemos ver alguna foto que habla un poco de todo. Claro, la ciudad, por ejemplo, cuando la definía la Escuela de Chicago con su perspectiva moralista, en realidad la definía como la jungla, como el sitio digamos, del riesgo, ¿no? Cuando en realidad una ciudad también es un sitio de la alegría, es el sitio de las posibilidades, es el sitio donde uno quiere, de repente, cruzarse y se cruza con el amor de su vida en una calle, ¿no? Bueno, eso es la ciudad también en contra de aquel sentimiento moralista de que la ciudad era y digamos por el poder, ¿no? Es un sitio de riesgo, ¿no? Claro, la ciudad es otra cosa, no es esa cosa que querían definir estos protestantes que en el fondo veían el paraíso en el hogar, dulce hogar, siendo el hogar y el espacio íntimo un sitio de conflictos tanto como la calle, ¿no? Por supuesto. Y claro, esa familiaridad que tiene uno al pasear por sus calles donde uno es, ¿no? Y de repente verse que en esa familiaridad, en esos espacios donde uno es, ya no es, o por lo menos duda de si es, en el sentido de que está lleno de extrañeza, ¿no? Y eso yo creo que lo retratas muy bien en todas las fotografías, esa atmósfera, ¿no? Sí, con imágenes como esta, ¿no? Con esas dos zapatillas abandonadas en medio de una calle vacía, una imagen en la que prácticamente estás buscando la silueta de la persona que falta, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces son imágenes, bueno, son escenas muy potentes, la imagen podrá serlo, ¿no? Pero la escena es muy potente y las calles de Madrid ahora mismo, bueno, pues nos ofrecen escenas como estas. Como he dicho también, para fotografiar Madrid ahora mismo o cualquiera de nuestras ciudades creo que hay que hacer un trabajo muy fino, ¿no? Hay que desterrar muchísimos estereotipos visuales, pero las escenas están ahí, ¿no? Lugares vedados, bueno, de esto estamos hablando, ¿no? De esos espacios absolutamente controlados. Nuestras ciudades están militarizadas realmente, el control es absolutamente estricto. Yo cada vez que salgo a fotografiar tengo como una rutina, digamos, trabajo por la mañana un rato, 1 hora y media, 2 horas, por la tarde otro rato. A mí me identificará la policía, pues no sé, 10 veces cada vez que salgo a fotografiar, ¿no? Entonces, eso te hace también entrar en un cierto estado de que eres sospechoso, ¿no? Yo a veces tengo ciertas paranoias, ¿no? Me agarro a veces a la cámara fotográfica como un clavo ardiendo, ¿no? Como un tablón de que estoy hundiéndome en el agua, ¿no? Porque
pienso en cosas un poco extrañas, puede ser, ¿no? Como que, no sé, si alguna vez pierdo un poco la concentración a la hora de trabajar y pienso que algún policía me puede ver y me puede decir, no estás trabajando, estás pensando en otra cosa, ¿no? Porque, claro, tienes que demostrar en todo momento, de hecho siempre me lo preguntan, a ver, ¿usted qué hace por la calle? Pues bueno, soy periodista, estoy trabajando, ya, pero está trabajando en este momento. O sea, no vale que no estés trabajando. Entonces siempre tengo una actitud como de, bueno, tengo que estar enchufado, tengo que estar on fire, tengo que estar trabajando, ¿no? Para que nadie sospeche que estoy simplemente paseando por la calle, que es, por otra parte, lo que en alguna ocasión me ha reprochado, incluso alguna vez la policía o gente, ¿no? Los famosos policías de los balcones que siempre piensan que estás aprovechándote de los demás, ¿no? Y luego, bueno, Sí, lo que hemos... Sí. En un sitio de sospecha, me hace gracia, en un sitio de sospecha constante, uno tiene que demostrar que no es sospechoso, ¿no? Claro, constantemente. Eso pasa muchísimo en las ciudades, ¿no? Yo recuerdo una vez que iba en el metro y por megafonía, han entrado unos ladrones en el metro y van a robar, y tener cuidado por si os roban algo, ¿no? Y eso 2 o 3 veces, y ya se me quedan un grupo, alguien le ha robado y se me quedan mirándome y digo, y cojo un libro y me pongo a leer, como diciendo, un ladrón no lee, ¿no? Sí, claro. Que en la ciudad la apariencia lo es todo, ¿no? Entonces tú... Sí. Es justamente lo que me pasa, ¿no? Yo ya te digo, a veces que casi todo el tiempo que camino voy agarrado a la cámara como si fuera pues una tabla de salvación y un auténtico salvoconducto para que todo el mundo me identifique y este pobre hombre pues está trabajando, ¿no? Bueno, estamos viendo fotografías pues de lo que vemos, ¿no? De los que estáis confinados en vuestras casas, veis cuando vais al supermercado a comprar, ¿no? Bueno, colas de todo tipo. Ahí hay una fotografía de un control policial. La calle está absolutamente plagada, como digo, de controles policiales de todo tipo. Pues, a lo largo de todos estos días de trabajo podría contar, no sé, ayer mismo me sucedió eran guardias civiles. Y bueno, en el momento dado iba yo caminando sin mascarilla, porque bueno, cuando voy por la calle pues entiendo que no estoy cerca de nadie, puedo andar sin mascarilla, voy fotografiando, no me acerco a nadie. Y este guardia civil en concreto me dijo que era un auténtico imprudente por caminar sin mascarilla, porque me leyó la cartilla completamente, me la puse en ese momento, me hizo poner unos guantes que los llevaba. El asunto es que él mismo iba sin mascarilla. Entonces se crean como situaciones realmente pues, paradójicas, ¿no? Entonces, yo creo que la calle ahora mismo está llena de paradojas. Y una de las paradojas, a ver si, bueno, ya hablaremos un poco ahora, tenemos esta fotografía aquí. Esta es una fotografía, pues, a mi modo de ver, pues, una de las que muestra una de las caras más crueles, ¿no? de este momento de confinamiento y de estado de alarma, ¿no? Y es, bueno, pues un entierro, simplemente un entierro en el cementerio de la Almudena de Madrid. Bueno, pues en este caso hay 2 familiares que acaban de enterrar a su familiar y, bueno, pues estos entierros en los cuales no puedes dar toda la despedida como te gustaría, ¿no? A tu madre o a tu abuelo que acaba de fallecer, ¿no? Entonces son situaciones de una crueldad terrible, ¿no? Bien. Quería buscar unas imágenes, salto estas un poquito, voy a saltar estas también, para hablar precisamente de esto, ¿no? que ha sacado el tema y, bueno, esta especie de restos de un naufragio, como los calificabas tú y como escribes en el texto, ¿no? Una ciudad en la que no hay nadie, pero en la que hay decenas de sin techo tirados por las calles, ¿no? Absolutamente abandonados, ¿no? Que, como dices tú, son como náufragos abandonados, ¿no? Realmente, y se dan circunstancias pues muy paradójicas, ¿no? Como que son precisamente aquellos que no tienen un espacio privado, ¿no? Un espacio de seguridad en el que refugiarse, bueno, pues son los más vulnerables y precisamente la ausencia del resto de ciudadanos hace que ahora sean muchísimo más visibles, ¿no? Y hay otra cuestión que bueno, estamos hablando de ese clima represivo, de alguna manera, de las fuerzas de seguridad del Estado hacia aquel que ande sin motivo justificado y, sin embargo, los sin techo se han convertido en este momento en las ciudades como una especie de casta intocable, ¿no? Es una auténtica paradoja, son gente castigada tremendamente por la sociedad y ahora mismo ni siquiera las fuerzas del orden, digamos, tienen la capacidad de echar de la calle a esta gente porque no tienen dónde echarlos realmente. Entonces,
ese concepto de umbral, de zona gris, de zona confusa, de zona fronteriza, es algo que se ve perfectamente en las calles de Madrid ahora mismo, ¿no? Vuelvo hacia atrás. Y que envuelve todo, sí. Antes decías, ¿no?, que bueno, un fotógrafo se la juega en el lugar desde donde fotografía, bueno, como un antropólogo, ¿no? Desde qué lugar mirar las cosas, ¿no?, para darnos que pensar, ¿no? Tú decías que no habías ido a hospitales, No hay hospitales. porque ya te habías encontrado los cuerpos en la calle de alguna manera, ¿no? Claro. En forma de guantes, ¿no? Como, sí. Qué importante, ¿no? Qué importante esa... hablabas por un lado de ese juego que hace el fotógrafo, y en este caso tú, entre la cercanía de un tema que te afecta y de que de alguna manera a uno le cuesta distanciarse, y la distancia necesaria para poder mirar esa realidad, en este caso a través de una metáfora, y en otros casos con centenares de desplazamientos que haces como fotógrafo para intentar mirar la realidad a veces desde un perfil, ¿no? Y otras veces, o desde una esquina, y otras veces con imágenes tan contundentes como esta, que no están en los hospitales, que están en las calles, pero que nos remiten a todos esos cuerpos que se están yendo, que se los está llevando, y a quien estabas dedicando un poco la charla al principio, ¿no? Sí, bueno, respecto a los guantes, ¿no?, que nos ocupan ahora mismo, tengo como un par de consideraciones que hacer respecto a lo que has dicho, ¿no? Aparentemente, y bueno, estas son cosas que yo también le doy muchas vueltas a la hora de reflexionar sobre el lenguaje fotográfico, ¿no? Aparentemente son metáforas, como has dicho, ¿no?, de algo, de otra cosa. Aparentemente son símbolos, de hecho pueden funcionar como símbolos, pero yo me llevo como muy mal con los símbolos en fotografía, pero bueno, estos son ya paranoias mías, ¿no? Yo creo que pueden ser metáforas de algo, pero verdaderamente cuando yo me encuentro tantos guantes en la calle, caminando por ellas, realmente no son metáforas, o sea, es algo real, algo que tiene un significado en sí mismo y algo que lo podemos ver y lo podemos tocar porque está en la calle, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otra parte, me impresionó mucho, ¿no?, el ver desde el primer momento. Ahora, los últimos días, veo menos realmente. No sé si porque hay una política de limpieza de las calles diferente, pero en los primeros días del confinamiento había decenas, había cientos de guantes poblando las calles, ¿no?, las aceras, los bordillos. Entonces, bueno, era una imagen bastante llamativa, al menos para mí, y bastante fuerte, ¿no? Como dices tú en el texto de la exposición, son como animales muertos realmente, ¿no? Y así lo percibí yo desde ese primer momento, ¿no? Son como animales muertos, arrojados, retorcidos sobre sí mismos, ¿no? A veces me recuerdan, casi siempre, ¿no?, me recuerdan como a medusas, ¿no? Medusas estas que te encuentras en las orillas de la playa, ¿no? Muertas o vivas, viscosas, húmedas, y de alguna forma una presencia como muy amenazadora, ¿no?, de alguna forma que contiene aún algo de riesgo, ¿no? Entonces son guantes que yo los puedo fotografiar, pero que jamás se me ocurriría tocar, ¿no?, porque tienen el puro peligro, está ahí en ellos, ¿no?, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, Sí, lo decía porque lo impactante de las imágenes es que nos hagan pensar, o cuando uno ha elegido una buena imagen, más allá de que sea metáfora o no, efectivamente es mucho más allá que eso, ¿no? Es una posibilidad de pensar. Por eso decía que uno como fotógrafo tiene que elegir muy bien el punto de vista, porque claro, a veces lo explícito es lo que menos hace pensar precisamente y lo que más ve la situación, ¿no? Y de repente algo como esto, ¿no?, pues te permite pensar en muchas direcciones, que eso es lo interesante, ¿no? Y sí, sentirlo desde otros lugares, exactamente, ¿no? Sí. Quizás, bueno, en muchas de las fotos hay algo de lo que voy a hablar ahora, es una cosa de la que he pensado desde el principio, ¿no? Que hay un concepto que lo abarca todo en este trabajo, y es el miedo. Yo creo que el miedo lo contamina todo en esta historia, ¿no? Y en este caso, esos guantes abandonados, ¿no?, en las aceras, ya desechados, que los hemos utilizado porque tenemos miedo, ¿no?, para protegernos de ese virus que nos puede matar realmente. Bueno, pues contienen en sí mismos un mensaje de miedo, ¿no?, una idea de miedo que yo creo que de todas formas está en el resto de imágenes también, ¿no? Esas sombras fugaces, esa desconfianza, esas
colas en los supermercados, esa distancia social. Estamos hablando realmente de miedo, ¿no? En esta historia. Yo creo que ese es uno de los conceptos que más a mí, como fotógrafo, a la hora de mostrar en mi trabajo, que más me gustaría que se pudiera extraer, ¿no? El miedo, ¿no? Y el miedo, por otra parte, al menos en Occidente, ¿no? Como se ha estudiado a menudo, es uno de los conceptos que más unidos están a pues, el tema de las pandemias, ¿no? O sea, vamos, hay teorías que hablan de que realmente ese sentimiento más arraigado del miedo, ¿no? Pues casi se funda en los que se funda realmente, pero una gran parte de él tuvo lugar en la Edad Media con la tremenda peste negra que de alguna forma inoculó en toda la población bueno, pues ese sentimiento tan profundo de auténtico pavor, ¿no? Entonces es algo que el miedo está absolutamente relacionado pues con una pandemia como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y también hay algo, uniendo esta fotografía con la otra de esas dos personas ahí, sí. Esas dos personas en un entierro, en una situación súper anómala, ¿no? Si, digamos, un duelo es la exposición pública, digamos, un ritual con honores, ¿no? Y pues parece que todo eso ha menguado, ¿no? Lo digo porque también a mí me recuerdan por lo menos, o me hacen dialogar esos guantes con esas dos mujeres al fondo, ¿no? El otro día recibí el mensaje de un amigo que se le ha muerto el abuelo y dice, joder, no me he podido despedir bien con todo lo que esta gente ha luchado ¿no? Entonces, digamos, me recuerda que falta un tiempo futuro donde la gente pueda despedirse definitivamente bien de sus seres queridos, ¿no? Y tú que has trabajado en fosas sabes que esos procesos de duelo pueden esperar décadas, ¿no? Pero se tienen que terminar de dar de alguna manera, ¿no? Claro, aquí hay un concepto que también para mí en este trabajo es importantísimo, ¿no? Que tiene como dos partes, ¿no? Una muy directa, que es la que estás hablando, ¿no? Es de estas dos personas que están enterrando a su padre o a su madre en el cementerio de Almudena, y en el cual hay un silencio tremendo, ¿no? Un silencio porque no han podido expresar ese duelo del que hablas, ¿no? Ni lo han podido expresar directamente porque igual ha fallecido en soledad en un hospital, y ese silencio por el cual no han podido ni siquiera hablar con sus familiares, o sea, el silencio impuesto, ¿no? Y el silencio es algo que también se siente al caminar por las calles de Madrid estos días, ¿no? Yo lo siento constantemente, o sea, a mí si algo hay que me impresione más es el silencio de las calles, ¿no? Es un silencio pavoroso realmente, es un silencio que te permite escuchar los pitidos de los semáforos con una nitidez atronadora, ¿no? Oyes las conversaciones de gente dentro de las casas, conversaciones telefónicas. No sé, oyes todo completamente. Gente que está hablando, un policía que está hablando por el móvil con otro, lo oyes, pero a 300 metros de distancia. Entonces, es algo realmente espeluznante, realmente, ese silencio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es otro de las cosas que más a mí me está impactando, ¿no? El silencio tan doloroso que hay, ¿no? Y que también se hacen, decías, y también estaba presente en este tipo de enterramientos, dices, ¿verdad? Sí, y ese propio silencio es el que, bueno, caminar por estas calles vacías, yo creo que nos lleva a que unas fotos más de guantes abandonados, ¿no? Nos lleva un poco esto lo hemos visto antes, bueno, hemos visto alguna de las imágenes, uno de los sin techo que pueblan las calles y las plazas de Madrid. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, esta es una fotografía curiosa, ¿no? Hecha en los propios exteriores del propio museo, ¿no? Que ahora está absolutamente lleno, rodeado de sin techo, viviendo sobre todo en el ala nueva del museo, ¿no? Esta fotografía está tomada en los primeros días del confinamiento en la Plaza Mayor. La Plaza Mayor estuvo llena de sin techo hasta hace 2 días. Hoy he vuelto a pasar por la Plaza Mayor y no había ninguno, no había nadie, ¿no? Había un coche patrulla de la Policía Municipal, les he preguntado a ver qué pasaba o a qué se debía, me han dicho que no lo sabían, pero que bueno, desde el domingo no estaban. Ya lo que no sé es si esa huida de la Plaza Mayor, ese abandono ha sido voluntario o ha sido voluntario y los hayan trasladado forzosamente a algún sitio, también puede ser. Pero bueno,
esto vuelve a ser la Plaza Mayor, y estas fotografías, digamos, es una historia que tardé en darme cuenta, ¿no? Y tiene mucho que ver también con este silencio del que estábamos hablando, ¿no? Trabajando por las calles de Madrid en medio de este silencio, ¿no? A mí me gusta, no sé, me gusta decir que he trabajado, normalmente siempre trabajo así, pero esta vez muchísimo más, ¿no? Me gusta decir que me he movido por Madrid casi como un perro callejero, ¿no? Y me he sentido en muchas ocasiones así, ¿no? Como un perro un poco temeroso, ¿no? Moviéndome con sigilo por las calles de la ciudad, con cuidado porque hay peligros, moviéndome en silencio también, con mucho respeto también, porque, bueno, ya he dicho antes que hay una hostilidad, un clima de sospecha permanente, entonces digamos que mi actitud como fotógrafo siempre ha tratado de ser muy respetuosa con aquello que me pudiera encontrar. Y bueno, trabajando de esta manera por Madrid, de pronto me di cuenta de que en muchas ocasiones lo único animado, lo único vivo que veía moverse mientras caminaba por las calles era mi propio reflejo en los escaparates de las tiendas. Nada más, todo lo demás estaba vacío y detenido, ¿no? Y sin embargo veía algo que se movía y no era nadie más que yo mismo, ¿no? Y ahí es donde decidí, pues de alguna forma, fotografiarme a mí mismo también reflejado en los escaparates, en las vidrieras, en las lunas de las tiendas de Madrid, bueno, con una forma de conjurar un poco ese ensimismamiento también, que para mí es un poco peligroso. Se puede decir que he trabajado, que cualquiera que se haya movido por las calles de una ciudad, pues como yo estos días, pues lo hace de alguna forma muy ensimismado, y es un ensimismamiento también un poco, yo creo que un poco perjudicial, ¿no? Sí, ¿no? Que uno necesita del otro para establecer diálogo, para sentirse... Claro. A mí me gusta pensar estos reflejos cuando pensamos en la idea del viaje, como la idea también del regreso, ¿no? Imaginarme que para recorrer un mundo espectral uno tiene que ser un espectro también, ¿no? Como si uno baja al inframundo y baja disfrazado, ¿no? Y en ese regreso uno regresa siempre con alguna herida, ¿no? Y eso es lo bonito de los autorretratos, ¿no? Que te tomas en los escaparates y que parecen decir, ¿seré yo también un espectro? ¿Seré yo también, ¿no? Como cuestionándote, ¿no? Por eso en el texto hablábamos un poco de ese vacío que te devuelve una versión deformada de ti mismo, ¿no? Como un yo fantasmagórico, ¿no? Solitario, en silencio, con cierto miedo, ¿no? Sin comunidad, ¿no? Por eso el poema de Cernuda que dice, entonces ante el umbral dijiste, viviendo aquí serías fantasma de ti mismo, ¿no? Que enlaza también con estos autorretratos, ¿no? No, efectivamente. Sí, lo he sentido exactamente como has dicho ahora mismo. También tengo que decir que aquí hay algún fotógrafo participando en esta conversación, escuchándonos. Quiero decir que el ejercicio de la fotografía documental o del fotoperiodismo tiene mucho de eso también, ¿no? Tiene muchísimos momentos en los que, casi todos los momentos, yo creo, ¿no? Que, bueno, no vuelves indemne de la mayor parte de las cosas que fotografías, porque, bueno, pues porque en muchísimas ocasiones tienen que ver, pues, con situaciones muy duras de la vida de los demás. Entonces, bueno, pues el tener heridas mientras fotografías, estoy hablando de heridas emocionales, ¿no? Heridas mentales, ¿no? Heridas de ese tipo, realmente es muy habitual, ¿no? Pero es cierto que este escenario, pues yo evidentemente jamás lo había vivido, y este paisaje espectral pues, me ha producido muchísimas heridas, ¿no? Tantas que bueno, todos los días cuando vuelvo a casa, ¿no? Que vuelvo como quien vuelve a un refugio realmente, vuelvo absolutamente agotado, ¿no? Agotado porque esta calle vacía y con este clima de sospecha permanente, pues te vacía completamente de energía, ¿no? Completamente. Entonces, bueno, es una de las cosas que más estoy notando, ¿no? A la hora de realizar este trabajo. Claro, yo también lo pensaba, ¿no? Que cualquier trabajo, además, desde el punto de vista de fotógrafos como tú, pues siempre... La cosa es cómo uno representa esas heridas a veces, ¿no? O cómo las fotografía, ¿no? Y aquí yo creo que tú lo haces de esta manera tan significativa,
bueno, y que da sentido a todo este relato que hemos creado con esta exposición, ¿no? Que tiene que ver con pensar Bien. ese espacio de afuera desde el umbral, ¿no? Bueno, pues hemos hecho como una especie de tránsito, ¿no? por los bloques, por estos 4 bloques principales en los que hemos dividido conjuntamente el trabajo y, bueno, no sé si, Ana, no sé si hay gente que quiera preguntar algo o comentar o... Si querés, podemos quitar compartir pantalla, así nos ponemos en cuadrícula y podemos ver sí. si alguien quiere preguntar algo. Perfecto. Sí. Dejo de compartir, esto es. Ahí está. Vale. ¿Puedo empezar? Ya, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo quería comentarte que me llama un poco la atención el sentido que le das a las fotografías. Yo vivo en un sitio, bueno, yo no he salido de mi casa ni un solo día, ni para comprar ni para echar la basura. Entonces, yo estoy viviendo como un vacío enorme porque no estoy cerca, o sea, estoy recibiendo fotografías de mi ciudad. Yo vivo en un sitio un poco aislado de la ciudad, vacía. Cuanto más vacía, más comparten las fotografías. Pues me siento como si estuviera viviendo la Guerra de los Mundos cuando la radiaba Orson Welles. Me entero de todo por la televisión, no veo nada, no existe, yo no he visto muertos, no he visto policías que se pasen, no he visto nada. Entonces, tus fotografías, no las personas, cuando he encontrado un guante, unos zapatos, ya me han dado la certeza de que alguien ha pasado por ahí y ha ocurrido algo, ha habido una vivencia. Y es lo único que me está dando la idea de que está pasando algo, porque todo el resto para mí es fantasmal. Ya, eso. Sí, bueno, es que es fantasmal realmente. Tú digamos que estás en este lado del umbral y efectivamente, como estamos hablando, ¿no? Al otro lado del umbral, yo creo que lo que está pasando es verdaderamente fantasmal, ¿no? Y bueno, los que tenemos la posibilidad, yo en mi caso, porque, bueno, pues porque estoy autorizado para caminar por las calles, pues estamos viajando verdaderamente, como ha dicho antes Jorge, ¿no? A un inframundo, ¿no? A un inframundo que realmente está ahí. Entonces, bueno, es lo que he tratado precisamente, de hablar de esos miedos, de esa ciudad espectral, de ese silencio, ¿no? que de alguna forma pues está ahí fuera, aunque nosotros dentro de nuestras casas aparentemente pues recibamos información de todo tipo. En las casas recibimos eso que he hablado antes, ¿no? Esa ciudad con la que no me identifico, ¿no? Esto va a terminar bien. Yo no lo sé, no lo sé, soy un fotógrafo, ¿no? Pero estoy como muy pesimista ahora mismo, ¿no? Pero la ciudad que yo veo ahí fuera no es ni la que va a terminar bien, ni la de los aplausos a las 8, ni la de lo que oigo por la televisión cuando la conecto, ¿no? Sino que es una ciudad absolutamente destruida, un inframundo por el que nos cuesta mucho caminar y una especie de no lugar, de no ciudad, como he dicho antes, que tengo la sospecha de que, no sé, nos va a costar mucho rehacer, ¿no? Antes, no sé si alguien sacará el tema, ¿no? Pero cuando hablamos de las calles, la seguridad, de los espacios, pensaba, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Pensaba en esos espacios que muchas veces ha costado tanto conquistar a las mujeres para la visibilidad, ¿no? Y que ahora de pronto llevamos un mes y pico donde no sé si se habrá retrocedido en ese sentido, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que me hacen pensar en que la situación verdaderamente es, como he dicho antes, elegíaca, ¿no? Muy triste y muy sórdida, ¿no? Bonita también la idea la idea que comenta Pilar de que de repente se encuentra con un guante como si fuera una ruina, ¿no? La idea de ruina y la idea de umbral dialogan muy bien, ¿no? Como un rastro que ha quedado, que es lo que fotografía precisamente Clemente con los guantes y con otras imágenes, ¿no? La idea de ruina y de umbral como si hubiera pasado los restos de un naufragio, ¿no? Dialoga muy bien con esa percepción que tienes, Pilar, de eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues si no hay nadie, mira, voy a hacerme eco de una pregunta que el otro día me lanzó un compañero, ya que nadie ha dicho nada. Oye, Clemente, con esto de los reflejos, te preguntas ahora tú. No, yo no. Que me han dicho que ya no te encuentras guantes porque como te llevas tan mal con la seguridad de este estado, pues te los han ido quitando. Sabían que estabas haciendo fotografías de los guantes y la policía... No, el otro día hablando de ese tema, un compañero fotógrafo de Pamplona, José Carlos Cordovilla, del Diario de Navarra, y
compañero de la Asociación de Reporteros y Reporteras Gráficos de Navarra, pues me hizo una pregunta, ¿no? Me dijo, posiblemente no voy a poder conectarme, pero te pregunto. Y la pregunta es, ¿tenías claro desde el principio este reportaje en blanco y negro? Y si es así, ¿por qué, no? Entonces, bueno, puedo responderle, ¿no? Y la verdad es que sí, prácticamente desde el primer momento, ¿no? Yo creo que, bueno, como fotógrafo pienso que cada tema, ¿no? Cada historia que abordo, bueno, procuro que tenga una voz particular, ¿no? Es algo que, bueno, creo que tiene que ser así, creo que tiene que ver mucho con el tema del estilo, ¿no? A mí el estilo como fotógrafo realmente no me importa nada, realmente. Creo que lo importante cuando hacemos fotografía documental es la historia que queremos contar, y yo creo que, pues, que cada historia y cada tema pues, necesita seguramente pues, una voz particular, ¿no? Y en este caso, bueno, lo tuve muy claro desde el principio que lo tenía que fotografiar en blanco y negro fundamentalmente porque estoy caminando todos los días, y este trabajo pues, creo que lo muestra, al menos lo intento, por una ciudad en los huesos, como vengo a decir desde el principio, ¿no? Una ciudad como esqueletizada completamente, ¿no? Y bueno, creo que fotografiar esa ciudad esqueletizada con el esqueleto del lenguaje visual, que normalmente son los trazos de monocromos, ¿no? En blanco y negro, que es la esencia prácticamente de la representación visual, pues encajaba perfectamente con la historia. Así que, bueno, digamos que he tratado de responder con un lenguaje coherente con ese esqueleto social que me he encontrado y en el que se han convertido pues, nuestras calles ahora mismo. Ahora ya no sé si habrá. Y había algunas elecciones, digamos, esa pregunta que te hice al principio a la que no le has entrado mucho, pero que es ¿qué dejas fuera en tus incursiones, ¿no? Cuando decíamos lo de los hospitales, lo de determinadas cosas en las que uno no encuentra su mirada, ¿no? Para representar esto que está ocurriendo, ¿no? Hay muchas cosas que has dejado que no has transitado porque no es allí desde donde querías que pensáramos o que miráramos, ¿no? Al final encontré que el sujeto en el que mejor me estaba expresando era este ámbito callejero, que es en el que realmente mejor me encuentro, ¿no? Pero yo también soy un fotógrafo que me interesan otras cosas, ¿no? Y también tengo que decir, trabajo para una agencia italiana que se llama Contrasto. Tengo que decir que desde la propia agencia también, y yo mismo, ¿no? Quise ver un poco también esa otra parte de la que acabas de hablar, y tengo que decir que realmente pues ha sido muy difícil, ¿no? Y ahora estoy hablando de otra cosa que no es estrictamente esto de lo que estamos hablando. Estoy hablando de las políticas, digamos, de comunicación, pues por parte de las autoridades, ¿no? Ahora mismo estamos en un estado de alarma, estamos bajo el mando de la autoridad, ¿no? del poder, y tengo que decir realmente que ese poder ha gestionado las políticas de comunicación pues de una forma, no debe ver, absolutamente sectaria, ¿no? De manera que al final, a pesar de que la calle está tan controlada, ¿no? Por la policía, tan militarizada, ¿no? Tan absolutamente controlada, como digo, pues ha seguido siendo el espacio en el que yo he encontrado la mayor libertad para moverme, y eso que la libertad es poca, ¿no? Pero el resto de espacios, hospitales que tú has dicho, espacios, digamos, más privados o no privados, sino públicos, porque dependen de instituciones públicas, pues han sido absolutamente vedados a los ojos de la mayoría de los fotógrafos. Y, bueno, pues en concreto, digamos que las instituciones públicas han facilitado el acceso a ciertos lugares, como el IFEMA, etcétera, pues a los medios de comunicación, a mi modo de ver, más en la línea de los propios gobiernos de los que dependen estos lugares, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que hay otro mundo de riesgos, de peligros, de censuras, en fin. Estamos en un momento apocalíptico realmente. Clemente, yo quisiera hacerte una pregunta, si es posible. De manera. A ver, teniendo en cuenta que tu trabajo tradicionalmente siempre ha estado impregnado de una carga política notable, y a partir de toda esta experiencia que estamos viviendo, en la que tú has vivido y estabas contando, te pediría hacer un poco de futurólogo. ¿Y cuál es tu opinión, tu previsión sobre el poder, el uso que va a hacer el poder de toda esta situación? Es decir, es evidente que casi ningún gobierno va a dejar pasar la oportunidad. ¿Qué crees que nos espera?
Pues, hola Manel, pues bueno, no lo sé, no puedo hacer de futurólogo, ¿no? Pero mira, voy a llevarme la pregunta que me haces al terreno de la imagen, ¿no? De la imagen, de lo visual, ¿no? Y hay cosas interesantes, ¿no? Que tienen que ver mucho con lo que estaba diciendo ahora. Acabo de leer hace 2 horas en un periódico de Pamplona, el Diario de Noticias de Navarra, que el Archivo General de Navarra, hablo de Navarra porque lo he leído, ¿no? El Archivo General de Navarra, el Archivo General de Pamplona, ha hecho un llamamiento a la gente para que envíen por supuesto gratuitamente, imágenes de estos días, ¿no? Entonces yo creo que tiene un poco, bastante que ver con lo que estás planteando, ¿no? De cómo las instituciones, el poder, bueno, va a utilizar todo esto, ¿no? Yo creo que eso dice mucho sobre el tema, ¿no? Es decir, las instituciones nos confinan a todos en nuestras casas, establecen la calle como un espacio absolutamente vedado a todos, pero inmediatamente, y ni siquiera esperan a que termine el periodo de confinamiento, ya nos piden que enviemos imágenes, fotografías, vídeos, pues que hablen de las colas de los supermercados, lo dicen así exactamente, las colas de los supermercados, las calles vacías, los aplausos en las calles, en fin. Digamos que el poder ya se está preparando para pergeñar de alguna forma pues, su propia versión de los hechos a costa de las miradas cautivas de miles y miles de ciudadanos, ¿no? Bueno, y por otro lado, ese mismo poder veta el acceso a profesionales de la fotografía para que puedan contar con libertad lo que pasa en lugares como el propio IFEMA, ¿no? O lugares por el estilo, ¿no? O se montan escándalos como los que pasó con los féretros del Palacio de Hielo de Madrid, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que el poder, como siempre, pues va a hacer un ejercicio de control de todo tipo. Soy pesimista. Hola, yo quisiera hacer una reflexión. ¿Es posible? Sí. Vale. Sí, claro. He estado escuchando toda la charla y me he dado cuenta que enfocabas la ciudad como lo público y realmente siempre ha sido la ciudad es lo público, ¿no? Las casas estaban más reservadas a la intimidad, a la mujer, ¿no? Lo privado. Y ahora parece que lo público, el lugar de seguridad del hombre, que es lo político, se ha quedado vacía, ¿no? Ahí entra un poco de miedo. Y quería hacer he pensado en las mujeres de ciudades donde van cubiertas con los velos, cuando hablabas de que ibas tú caminando con el bozal este que hay que llevar puesto, como se llame. ¿Y cómo se sentiría una mujer en un territorio donde esté el Islam, por ejemplo, que siempre van cubiertas en un lugar público, ¿no? Y cómo uno se siente, o sea, las mujeres estaban detrás de una celosía mirando la vida y ahora parece ser que la vida está dentro de las casas y lo que hay, donde hay silencio y miedo y todo eso es fuera, ¿no? Y también me ha llamado la atención que en todas tus fotografías solo salen 2 mujeres y es bueno, que las que has pasado y me ha dado tiempo de ver, y están en un territorio que es el de la muerte, ¿no? Son 2 mujeres que van a despedir a alguien. Bueno, tu charla me ha llamado la atención sobre lo femenino y lo masculino, lo privado, lo colectivo, la ciudad, en la casa y cómo se baraja todo este tema. Bueno, solo quería comentarlo. Sí, antes hemos hecho un poco de referencia a esto porque yo lo he notado mucho, ¿no? Además, yo creo que es un terreno, comparto lo que dices, y creo que es un terreno lleno de paradojas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tradicionalmente parece que hay una idea que asignaba lo privado a la casa, ¿no? Al espacio de la mujer, tradicionalmente, aparentemente, y lo público siempre era como el espacio, la calle, ¿no? El espacio donde el hombre, ¿no? El hombre desarrollaba todo su dominio, ¿no? Todo su poderío, ¿no? Sí. De hecho, pues fíjate, el hombre de la calle es un ciudadano, ¿no? Totalmente prestigioso, ¿no? Y la mujer de la calle ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces, bien, había como unos espacios asignados muy, muy particulares, ¿no? Luego, las cosas no son así tampoco. Realmente ese espacio privado de seguridad, que en principio era el territorio de la mujer, pues era y sigue siendo, ¿no? En muchísimos casos el territorio donde la mujer tiene más riesgo, ¿no?
y que muchísimo más riesgo, ¿no? De ser maltratada, de ser agredida, en fin. Entonces ahora, a pesar de que la calle para las mujeres, es mi opinión, ha sido siempre un espacio de riesgo, creo que incluso es un espacio en el cual las mujeres han dispuesto, ¿no? de más libertad que en la propia casa, ¿no? Y ahora, como tú dices, ¿no? Todo eso se ha transformado de una forma terrible, ¿no? Antes he hecho una referencia a la visibilidad de las mujeres en la calle, que es algo que yo creo que se ha tenido que pelear durante muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora de repente eso pues se ha roto absolutamente, ¿no? Y ese espacio público, yo creo que por parte de las mujeres y por parte de todos los que pensamos así, pues yo creo que habrá que volver a conquistarlo para volver a lograr esa visibilidad que ahora yo creo que se ha trastocado terriblemente, ¿no? Tienes razón, hay un par de mujeres, en las fotos hay alguna más. Hay una mujer con una mascarilla en un reflejo del cristal de un hotel, y están las dos mujeres que aparecen enterrando a su familiar, y el resto, efectivamente, y lo he pensado, es una proporción que es coherente con lo que veo ahora mismo en la ciudad paseando. Está llena, ¿no? Porque es la calle vacía, pero lo que hay son mayoritariamente hombres. Permiso, debo llamar la atención sobre una cuestión, que es que durante estas semanas, este tiempo de cuarentena, se ha incrementado la violencia contra las mujeres en el espacio doméstico y aumentaron radicalmente los feminicidios. O sea, también pensar la casa como ese lugar, el hogar tranquilo, el lugar preservado, me parece que también es un mito que este tiempo viene a demoler, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo quería hacer es que hay muchos interiores, habría que pensar, digamos, nosotros aquí cada uno estamos en un interior, ¿no? Pero hay gente que vive hacinada, hay gente que vive, pues eso, bajo maltrato, hay muchos interiores. No obstante, sí es cierto que, como dice Francisco Bruces, quizás lo más interesante que suele ocurrir en las ciudades, tradicionalmente, y en este último tiempo ocurre en los interiores, en el sentido de que en mucha medida es donde se expresa la subjetividad muchas veces del individuo, y no dejan de tener conflictos, ¿no? Como la ciudad, por eso hacía antes alusión a que la ciudad es el sitio de la alegría y donde se baila también, ¿no? Y es por eso que nos produce tanta tristeza ver las calles así también, y que no queremos que sean así, ¿no? Entonces, bueno, en ese diálogo dentro-fuera... Mariana quería hacer una intervención. Vale. Hola, desde el otro lado del charco. Hola. Mi intervención primero tenía que ver con la importancia de los fotógrafos en este contexto. Me parece que bueno, me hace acordar toda esta situación y las salas de videoconferencia a algo que mencionaba Benedict Anderson, que es otro antropólogo que habla de la creación de la nación, ¿no? Cómo uno puede generar comunidad. Él habla a partir de la imprenta, ¿no? Algo tan viejo como la imprenta en este momento es, yo creo que el artefacto cámara y digital lo que hace es poder imaginarnos, o darnos imágenes que pasa tanto en el interior como en el exterior, ¿no? En el exterior están los fotógrafos haciendo ese tipo de intervención, y creo que para los que estamos en el interior es la única manera de imaginar qué pasa en el resto del mundo. Y en eso me venía a la cabeza traer ahí como un poco de interculturalidad al debate. Acá en Argentina hay un colectivo de fotógrafos y fotógrafas que están haciendo fotos en el exterior, y a mí lo que me interpelaba en esa foto sobre mi propia subjetividad en relación al encierro, ¿no? O sea, hay muchas maneras de vivir la pandemia y el encierro, y algunos encierros no son tan parecidos, digamos, a los que vivimos por ahí, lo que estamos conversando, que en general somos de la misma clase social, pertenecemos a un tipo cultural bastante homogéneo, ¿no? Y ellos lo que fotografían es el encierro, por ejemplo, en las villas, serían como chabolas en España, ¿no? Que acá en Buenos Aires son verticales. Entonces de repente eso se transforma en una gigantesca vidriera, ¿no? Una vitrina de gente encerrada, entre comillas, ¿no? Hacinada, mucha gente en pequeños balconcitos, ¿no?
intentando, digamos, estar en esa situación. Y después también muchas otras que yo, la verdad, cada vez que las veía lloraba muchísimo porque veía no este abandono que se ve en las calles de Madrid, por ejemplo, ¿no? Sino acá hay muchos sectores que sobreviven en base a la organización comunitaria, y cuando digo sobreviven es literal, ¿no? Y veía una que me impactó mucho, había muchas de comedores comunitarios, y una de una mujer que se baja hace un poquito el barbijo para mostrar la sonrisa, ¿no? Sirviendo comida para los niños, con barbijo, con guante, con todo, ¿no? Es el mismo símbolo, cómo puede tener distintos impactos en distintos lugares, ¿no? Esas fotos me parecieron muy impresionantes, porque además como que en el aeropuerto de Ezeiza, acostada sobre una maleta, una vitrina de lujo con un sillón de lujo y una persona así recostada, superpuesta, bueno. Y esta gente eligió hacerlas en color, que me parece que es otro tema que después voy a retomar. Otro ensayo fotográfico que me pareció súper interesante es de alguien que no sé si es de la pandemia, pero viene al caso, que no puedo, tendría que mirarlo ahora porque me etiquetaron hoy en Facebook, de un fotógrafo que hizo fotos por el mundo sobre lo que come una familia en una semana. Entonces toda la comida es otra postal de la pandemia, claramente, ¿no? Toda la comida, toda la compra encima de mesas que son de muchos lugares distintos, ¿no? Y cuánto cuesta en dinero en cada lugar y qué hay, ¿no? Si lo empaquetado, y además cómo son esas familias, ¿no? Que habla también de qué es el encierro en cada contexto, ¿no? Y eso también, nada, me llevaba también a pensar un poco lo que dijo Ana, ¿no? De que para las mujeres, o sea, estas situaciones no hacen más que revelar lo que son las situaciones normales también. Para las mujeres, tanto el espacio público en ciertos contextos como el espacio privado en ciertos contextos es peligroso. Las mujeres estamos atravesadas por esa situación, ¿no? Entonces, si una quedó encerrada con su agresor, puede ser más letal que andar por la calle, digamos. Como puede ser muy letal andar por la calle a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Eso. Y en esto de la fotografía también me parece que, y los fantasmas, que son un tema que me interesa mucho a mí, me parece que las fotografías crean paisajes, ¿no? Que a veces tienen que ver no con lo que sucede en el lugar, sino con el ánimo del ojo, ¿no? O sea, toda la teoría del paisaje habla un poco de eso, de la conjunción subjetiva y objetiva entre el espacio y el que lo mira, ¿no? Entonces, me parece que la forma de tener paisajes en este momento tiene que ver con cómo se lo está mirando y cómo se lo está transmitiendo, ¿no? Así como esas imágenes en color me conectan con algo que me conmueve, pero me da alegría ver, ¿no? De gente que está en lo público, ocupándolo desde otro lugar que no es el control, pero tampoco es la falta de cuidado, ¿no? Porque están con barbijo, con guantes, haciendo algo amoroso, como dar de comer a los suyos, y a los que no son tan suyos también. Esas otras imágenes de Madrid, yo viví en Madrid mucho tiempo, y para mí Madrid es la calle. Y ver esa calle en Madrid es terrible, terrible, terrible. También tiene que ver mucho con estados y poderes más presentes, menos presentes, más controladores, menos controladores, más abandónicos, menos abandónicos, ¿no? Con las personas que habitamos las ciudades. Y va a haber muchos fantasmas después de esto, porque nos está poniendo en un contacto con la muerte muy estrecho también, ¿no? Muy inesperado, muy, muy liminal, donde no podemos ni siquiera oficiar los ritos como corresponden. Entonces vamos a tener fantasmas a rolete, ¿no? Porque no sabemos quiénes mueren, porque no los podemos enterrar, no los podemos llorar, no podemos abrazar a la gente y volver a ser comunidad después. Esto es un gran umbral. Vamos a quedar viviendo así durante muchísimo tiempo, si vivimos, por supuesto. Pero bueno, esa era un poco mi reflexión, y me alegra mucho escuchar
cosas de allá, impresiones y que seguimos pensando, reflexionando sobre todo esto, aún en esta situación tan espantosa, ¿no? Porque no deja de ser una situación espantosa. Me parece una forma de cuidarnos también. Bueno, eso. Gracias. Pues, bien. Muchas gracias a mí. Bueno, voy a decir algo muy cortito. Me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho y se me ocurre una reflexión, ¿no?, al hilo de lo que has dicho al principio, ¿no? Una situación curiosa y yo creo que también interesante y paradójica, ¿no?, que no sé qué va a producir, ¿no? Habitualmente los fotógrafos tenemos cierta tendencia a... Voy a echarme un poco de piedra sobre mi propio tejado, ¿no? Tenemos tendencia, porque está en el origen de la propia fotografía, a ver cómo lo digo, a colonizar, ¿no? Tenemos tendencia a colonizar, ¿no?, con nuestra mirada otras realidades pues, que nos apetece contar, ¿no? A mí particularmente, ya he dicho desde el principio, me interesa lo que tengo más cercano, pero realmente la fotografía desde sus inicios ha intentado pues, colonizar con su mirada otras realidades, otras culturas, otras historias, ¿no? Y ahora mismo, bueno, como consecuencia de este confinamiento mundial realmente, se da la circunstancia de que los fotógrafos no podemos colonizar con nuestra mirada nada porque estamos confinados en nuestras ciudades, en nuestros lugares donde decidimos. Entonces, me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, yo voy a fotografiar lo que tengo más cerca, que son las calles que tengo en mi entorno inmediato, pero habrá otros fotógrafos que vivan en otra ciudad y que yo creo que tienen que hablar de esa ciudad. Otros fotógrafos se organizarán en colectivos, como el que has dicho, y se organizarán en esas chabolas, en esos barrios, y tendrán que hablar de cómo se vive en esos sitios. Quiero decir que los distintos fotógrafos nos vamos a ver obligados a mirar muy hacia nosotros mismos y a contar nuestro entorno más inmediato, y eso me parece que puede tener unas consecuencias pues maravillosas, ¿no? Ya no es el fotógrafo que te apetece ir a contar, yo qué sé, un conflicto en el otro punta del mundo, sino que de alguna forma tienes que utilizar pues, tus habilidades y tu propia mirada para contar lo que tienes más cerca, ¿no? Y yo creo que eso puede ser tremendamente fértil, ¿no? Y a mí me gusta, me va a gustar ver un poco las miradas de las que somos todos capaces en esta historia. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, intervención? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? ¿No? Perdona. Sí. ¿Ahora sí? Hola, Lili. Hola, Clemente, y muchas gracias. Más que bueno, no es tanto una pregunta, sino una reflexión. También de alguien que ha estado contigo y ha seguido tu trabajo sobre el tema de la memoria histórica y las fosas comunes. Y una cosa que me ha impactado mucho de esta serie o de este proyecto es la forma en que, bueno, claro, demuestra una ciudad vacía, y esa comparación que tú haces también con la ciudad esqueletizada, ¿no? Y sin embargo, sabemos que la ciudad no es vacía, o sea, no es, o sea, que seguimos aquí, solamente que es casi como si las reglas del juego hubieran cambiado. O sea, tanto esto de lo público y lo privado, que, bueno, yo que soy antropóloga y que entiendo que eso es una estructura, algo que marca nuestras vidas, y sin embargo, de repente todo eso como que se ha ido por la ventana. Pero una cosa que me ha impactado también es el diálogo que las fotos de alguna forma, o por lo menos para mí, que me hacen pensar, ¿no?, en esa relación entre lo adentro y lo que está adentro y lo que está fuera, o la mirada que no podemos tener, y a la vez como tu trabajo sobre las fosas, que es sobre la ausencia, ¿no?, pero el que también es sobre la presencia, o sea, que a pesar de que es esa ciudad sin gente, sin personas, ruinas, descampado, todas estas palabras que han surgido hoy, que de alguna forma esa presencia también está en tus fotos, y yo creo que eso es muy importante, o por lo menos me ha ayudado mucho un poco pensar esos temas.
y también solamente un comentario para seguir lo que dijo Mariana. Lo interesante que ha sido estos días, además de tu trabajo, pero el trabajo de tantos fotógrafos, ¿no? Esto de los COVID-19 diaries, también fotógrafos que han aceptado el reto, ¿no? De no salir, de fotografiar desde la casa. Creo que tenemos a una de ellas aquí en el grupo. Y a mí me parecería genial, ¿no? Como juntar esas miradas, o sea, con el tiempo, ¿no? Pero juntar esas miradas, porque creo que lo que tú has dicho de crear una nueva forma de mirar en la fotografía, o sea, que esta situación como esto de lo privado o lo público está como en otro, ya no existe como lo entendíamos, pues es muy interesante también ver esa panorama, ¿no? De cómo los fotógrafos en distintos lugares están enfrentando a cómo documentar una pandemia. Y eso, muchas gracias. Gracias. Sí, nada, una cosita muy breve. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y a mí me gusta mucho, ¿no? Lo he dicho antes, ¿no? Esos fotógrafos que tú acabas de nombrar que trabajan en su entorno el más inmediato posible, que es su propia casa, porque han decidido, a veces pues lo han decidido voluntariamente, otras veces porque no tienen más remedio, como muchos fotógrafos conocemos, que quedarse en sus propias casas, y que yo creo que el trabajo, lo creo sinceramente, el trabajo de un fotógrafo dentro de su propia casa durante el confinamiento es de una dificultad extrema, ¿no? Entonces, bueno, yo salgo a la calle y de alguna forma eso que quiero fotografiar lo tengo delante de mí, ¿no? Lo tengo visible de forma real, ¿no? Digamos que el trabajo dentro de casa yo creo que es una dificultad extrema y hay que, como he dicho antes, es necesario desterrar muchísimos estereotipos, ¿no? Y para trabajar dentro de casa hay que desterrar muchísimos más, ¿no? Porque, claro, yo hay una cosa que valoro mucho dentro de la fotografía documental. Yo creo que la fotografía documental tiene una serie de funciones determinadas, ¿no? La fotografía documental yo creo que tiene que hablar de las cosas que no son necesarias, creo que es una herramienta para hablar de lo que nos es necesario. Creo, por otra parte, que lo documental tiene que aportar conocimiento, tiene que aportar un análisis sobre lo que está pasando y creo también que lo documental, por decirlo a grandes rasgos, nos tiene que ayudar a transformar el mundo. Eso yo creo que son un poco las bases de la función documental, ¿no? Entonces, claro, todo esto se consigue, si se puede conseguir, a mi modo de ver, a través de fotografías significativas, ¿no? Significativas, pues quiere decir que de alguna forma aporten algo realmente a ese análisis del que estoy hablando. Yo creo que, bueno, pues para obtener fotografías significativas sobre este confinamiento en las casas, dentro de las propias casas, trabajando ahí, pues hay que trabajar de una forma muy fina, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad excelente pues para que todos los fotógrafos que han decidido no salir lo hagan, porque vamos a tener entonces con el trabajo de dentro y de fuera pues un panorama absolutamente rico de lo que estamos viviendo ahora mismo. O sea que yo creo que eso es una oportunidad de oro realmente. Gracias. Natalia, ¿querías hablar? Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Natalia, estoy en Córdoba, Argentina. Agradecerles esta posibilidad de escucharlas y de dialogar. Mientras escuchaba pensaba en algo que se comentó al principio respecto de lo familiar que se vuelve extraño, sobre la categoría del ominoso en Freud, y particularmente frente a eso pensaba en qué implican las situaciones límites como estas y en el tratamiento de lo ominoso, y en ese sentido pensar el estatuto de la imagen como modo de bordear, nunca frente a la imposibilidad de la situación límite en torno a decirlo todo, mostrarlo todo, frente a la imposibilidad que nos atraviesa como sujetos. En ese sentido, pensar en la imagen como fragmentos, ¿no? En la imagen como fragmentos para bordear lo espectral. Y pensaba en el concepto de espectro de Derrida, eso que retorna y no se deja atrapar jamás, sin embargo insiste,
pensaba en los espectros que retornan con la pandemia, ¿no? No son los nuevos espectros, sino qué es lo que toca la pandemia. Pensaba en las fosas comunes del franquismo, pensaba en las fosas comunes del terrorismo de Estado en la Argentina, pensaba en los muertos sin sepultura, sin los ritos tanáticos, pero también me recordaba el concepto de punctum de Roland Barthes, ¿no? Cuando miraba las imágenes había algo que sí puede ser dicho, que sí se puede bordear y analizar, pero también a lo que nos enfrenta la mirada de esas imágenes. ¿Qué implicancias tiene la mirada? ¿Qué implicancias tiene mirar eso, ¿no? Y quizás lo que va cambiando son los regímenes de visibilidad, son los marcos de visibilidad, y nos llevará un tiempo poder nombrar quizás esos nuevos marcos desde los cuales producimos sentido, pero también los nuevos marcos que habiliten al sinsentido, que habiliten a los agujeros, porque este tiempo es tanto lo que circula en orden a la palabra, a la imagen, que también a veces lo que se intenta en ese exceso es de suturar y de colmar un hueco que nos habita, que nos atraviesa y que da cuenta de lo real del horror, de eso. Bueno, por eso insisto con lo de la imagen fragmento, para pensar las huellas, pero también con esos bordes eso que queda por fuera, ¿no? Y también hacerle un lugar a eso que queda por fuera. Muchas gracias. Gracias. Me ha parecido, a mí personalmente, no sé si alguien quiere decir algo, me ha parecido muy, muy interesante todo lo que dices. La fotografía realmente, voy a hacer un comentario pequeñito, porque bueno, estoy de acuerdo con esa sensación, ¿no? Con esas impresiones que acabas de mostrar. Hay una categoría, hay muchas categorías que inauguró la fotografía cuando se descubrió en el siglo XIX, y una de esas categorías realmente fue la muerte, ¿no? La muerte no se había visto jamás antes con el momento, como cuando aparece la fotografía. De hecho, pues la muerte cautivó a muchísimos fotógrafos a través bueno, no solamente en cuestiones bélicas, sino que bueno, pues fotografiaba incluso a los niños cuando morían para que quedase esa memoria de ellos, ¿no? Bueno, yo respecto a lo que has dicho, estoy muy de acuerdo y creo firmemente que todas las fotografías, incluso por supuesto las fotografías documentales, yo no soy ningún talibán que piense que la fotografía tiene podemos prestarle una confianza de ningún tipo prácticamente, ¿no? La fotografía, si algo es, incluso la fotografía que nos parece más fuerte y más sólida, como es la fotografía periodístico-documental, no son más que lo que tú has dicho ahora mismo, ¿no? Son fragmentos, son espectros. Las fotografías son tremendamente frágiles y son tremendamente volubles, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, en estas calles de esta ciudad, que yo he fotografiado como Madrid, yo creo que nunca lo son tanto, ¿no? Nunca tengo la sensación de mayor fragilidad de las fotografías para contar algo con eficacia que ahora mismo en estas calles, ¿no? Yo creo que hay que ser consciente de eso, ¿no? Yo creo que eso de lo ominoso que has dicho, es verdad, el otro día lo hablábamos con Jorge, y una de las cosas que más hemos trabajado a la hora de montar este proyecto ha sido el concepto de Freud de lo siniestro, ¿no? Está la ciudad completamente inundada. Yo creo que las fotografías tienen que empaparse realmente de eso y tienen que comportarse como fragmentos frágiles y como miradas realmente pues, indefensas ante una realidad que realmente nos supera. Entonces yo creo que aquí ni las fotografías por sí mismas, ni los que las hacemos, los fotógrafos, podemos comportarnos de otra forma que no sea con una absoluta humildad ante lo que tenemos ahí afuera y que es tan difícil de contar. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, hace 1 hora y media que estamos conversando, así que vamos a ir cerrando aquí. Este material se va a editar y a subir en breve a la página web del museo, y quería mencionar que, como ya quedó claro, la serie de Clemente continúa y está disponible en su blog. O sea, más allá de la selección de 30 fotografías que están en la página del museo, que son parte de esta exposición puntual, su así, capacidad de
recolectar estos fragmentos y ponerlos en imágenes, continúa con esta práctica cotidiana de riesgo callejero, y se puede visitar en su blog y tener un poco ese seguimiento. Así que simplemente mencionar esto, ¿no? Que este es apenas un fragmento de ese proyecto en curso. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por participar de este experimento. Y bueno, me parece que ha sido como un lindo diálogo para también acompañar y cobijar la exposición y el texto tan preciosos que están en la página del museo. Así que muy contentas con eso. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias.